y forma parte del canon occidental. No debe confundirse con los clásicos nacionales como El Quijote de Miguel de Cervantes, la Odisea y Ilíada de Homero, la Divina Comedia de Dante Alighieri, Hamlet y Romeo y Julieta de William Shakespeare, la Biblia, la cual es el libro más vendido de toda la historia, y la Eneida de Virgilio. No debe confundirse con los clásicos nacionales, aquellas obras consideradas modélicas para cada país, ni con aquellos libros que sobrepasan el tiempo o que se escriben en periodos de neoclasicismo. El concepto engloba, por tanto, la literatura griega y la literatura latina, escribiendo las obras de la Grecia moderna. Esta literatura tiene muchos rasgos en común, ya que la antigua Roma imitaba y aprendía de los modelos griegos, compartían una misma cosmovisión del helenismo. Y es algo bastante curioso, debido a que durante el Imperio Incaico los españoles nos invadieron y nos forzaron a tener su religión y su idioma. Pero acá pasó todo lo contrario, debido a que los romanos invadieron a los griegos, pero en vez de implantar su religión, su mitología, ellos se quedaron asombrados a tales, a tales relatos que se daban sobre los dioses, como Zeus, Ares, Hades y múltiples, también con sus grandiosos aportes de las leyes, que se forjaban en Atenea, diosa de la sabiduría. Desarrollaron una larga tradición de lucha contra las grandes cuestiones de la existencia humana, la vida, la muerte, el amor, la naturaleza del mundo y el alma, que se van retratadas en muchas de sus literaturas. Al fin y al cabo, fueron ellos quienes acuñaron el término filosofía. Estudiar a los clásicos implica enfrentarse a todas estas cuestiones y más. Características de la literatura clásica. Se manifiesta un trasfondo mítico en los temas y los personajes, ya que se habla muchas veces de los dioses, por ejemplo, Hércules, los trabajos de Hércules o las iras, o héroes también, como las iras de Aquiles. Está escrita en latín y griega, lenguas muertas, debido a que ya no se usa actualmente, pero sí se usa variantes de lenguas romances, ya que el Imperio Romano tuvo una gran extensión y por ende el idioma se tergiversó en todo el territorio, como pasa aquí muchas veces en el Perú, debido a que el español limeño no es el mismo al español liqueño de Tumbes o de muchas zonas territoriales peruanas. Busca la originalidad en tanto estílico como temático. Ahora le paso con mi compañero. Bueno, como se puede apreciar en la imagen, la literatura clásica se ha podido dividir en literatura griega y literatura romana. Y a mi persona me ha tocado hablarles sobre la literatura griega. La siguiente imagen, por favor. Ya. La literatura griega. La literatura griega clásica va a ser el origen y la fundadora para que haya diferentes maneras de representación literaria a futuro. Al hablar sobre la literatura griega, se debe abarcar un periodo muy amplio de varios siglos antes de Cristo. Es importante manifestar que en aquel entonces la lectura y la escritura no eran un privilegio común a comparación de lo que es actualmente. Por eso la importancia de la transmisión oral de sus relatos, recuerdos y su cultura. Las obras que llegan hasta nuestros días comprenden un periodo de 5 siglos antes de Cristo, y todo esto es gracias a la escritura y su inmortalización. El siguiente, por favor. Ya. A- Antes de eso, se hacían cantos que hablaban de batallas épicas, muy heroicas, que se transmitían de una generación a otra, al no tener un registro escrito. Dedicados a este oficio, como podemos apreciar en las imágenes, tenemos a los aedos y los rapsodas. Y vemos la diferencia entre estos, que uno era el compositor y otro es también el que podría narrarlos. Bueno, siguiendo con esto, con los aedos y los rapsodas, vemos que estos después, estos conocimientos y estos relatos que cantaban de pueblo en pueblo, serían plasmados en libros, y gracias a ello conocemos gran parte de la cultura clásica. Siguiente, por favor.
Tomar en cuenta que en la literatura griega nacieron tres géneros literarios, que son la épica, la lírica y la dramática, como lo veremos a continuación. Primero, hablando de la épica. Para los griegos eran importantes las historias de batallas y héroes. Originalmente, estas composiciones literarias pasaban de memoria a memoria, pues era, era el tema central que hablaban mucho de los aedos y los rapsodas en sus cantares, pero después serían pasados a escritos. Las obras de Homero son un claro ejemplo de eso, con la Ilíada y la Odisea. A decir verdad, faltan muchos siglos para que se naciera la narrativa, pero sin embargo se puede considerar a estas obras como el ancestro de de la narrativa. Y la lírica, el concepto viene de lira, instrumento musical. Los griegos se dieron cuenta que podían hacer música con las palabras. Los temas incluían el amor, la perplejidad de la vida humana ante la decisión de los dioses y el destino. También existe el tema de la dualidad entre el sufrimiento y el placer. Ejemplos de poetas líricos destacados tenemos a Píndaro y a Safo. Siguiente, por favor. Pasando a la dramática, los griegos gestaron los conceptos de comedia y tragedia. Una de las mejores representaciones de este género era el teatro, considerada como un descanso o desahogamiento para los actores intérpretes a sus respectivos personajes. Uno de estos ejemplos en donde destacan el género dramático serían Esquilo y Sófocles. Siguiente, por favor. Siguiendo con las características de la literatura griega, hablaremos de 5 características muy destacadas en esta. 1, la importancia de la transmisión oral. 2, surge la prosa. 3, el término catarsis emerge en el teatro. 4, increíble originalidad. Y 5, los relatos se sustentan en la mitología. En la primera que se puede apreciar sobre la importancia de la transmisión oral, dado que las escrituras no eran tan populares como ahora, o sea, no eran, ¿cómo decirlo? No eran, ¿cómo decirlo? La mayoría no sabía, era un privilegio escribir y leer, pues. Y como, y por eso se transmite mediante cantos en ese entonces. Y es por eso que en la literatura griega abunda mucho de esto, gracias a la participación de los rapsodas y aedos, que luego, siglos después, lo harían los juglares durante la Edad Media. En la 2 surge la prosa. La prosa inicia su expresión con obras épicas, donde se representan batallas, aunque originalmente tenían rima, todo con tal de ser memorizadas fácilmente, ya que cuando hay rima es más fácil poder memorizar el mensaje o los relatos que se pueden transmitir en estas. 3, el término catarsis emerge en el teatro. Catarsis es la purificación y la purga de emociones a través del arte dramático, o puede ser cualquier otra emoción. Y es que gracias al teatro, el espectador de las obras recibió un par de ventajas. Primero, disfrutar y validar aquellas cosas que un personaje podría decir con libertad y sin censura. Y segundo, desahogando todas las emociones de placer y sufrimiento en estos mismos personajes. 4, increíble originalidad. Tenemos que tener en cuenta que la literatura griega no necesitó de otras culturas, pues sus mismas tradiciones y creencias eran la base auténtica de cada relato que tenían, en cada verso y en cada canto, producido en ese entonces. Pues los griegos fueron ricos culturalmente, que no necesitaron hacer una copia de otro pueblo. Y 5, los relatos se sustentan en la mitología. El destino del ser humano es decisión de los mismos dioses. No importa qué tan inteligente, fuerte o ágil sea o grandes capacidades tenga el ser humano, todo se rige en la palabra de las divinidades. Siguiente, por favor. Bueno, recapitulando a los literatos de la literatura griega, tenemos a Homero. La vida de Homero está envuelta en el misterio,
Pues de su vida hemos sabido que él sacaba todos sus relatos a través de su vida, de su vida sacaba diversas leyendas de diversa índole. Y algunas dicen que este personaje ni siquiera existió. Obras importantes de este literato podría ser la Ilíada, la Odisea y agregando Margites. Esquilo. En sus obras se evidencia el carácter analítico y político. El sufrimiento humano es uno de sus temas favoritos, ya que se puede ver reflejado en sus obras. La Orestiada, Agamenón y los 7 contra Persia. Siguiente, por favor. Sófocles. Considerado uno de los padres de la tragedia griega. En algunas de sus obras presenta la catarsis, donde el sufrimiento humano se desgarra en sus personajes. Obras como Edipo Rey, que es la más famosa que tiene, Electra y Antígona. A su costado tenemos a Safo, poetisa griega. Ella tejió leyendas que van de su vida sufrida y solitaria hasta de su vida sufrida y solitaria. Incluso podríamos agregar de que tuvo, sacó sus leyendas también por su orientación, o sea, aunque esto no es, ¿cómo decirlo?, tan confirmado, pero podría decirse que sí, se basó en eso. Obras como Odas de Safo y el himno Afrodita. Siguiente, por favor. Aristófanes. Aristófanes fue un comediógrafo griego, principal exponente del género cómico. Entre ellos podemos encontrar en sus obras como Pluto y Lisístrata. Y para finalizar, tenemos a Píndaro, célebre por ser un poeta lírico, primero en combinar elementos heroicos e históricos con un rebuscado lenguaje que pretendía darle un toque elitista a su obra, como el que le daría siglos adelante el culteranismo. Obras destacadas de este personaje tenemos Oda Primera y obras completas de Píndaro. A continuación, daré pase a mi compañero para que pueda seguir con la exposición. Muchas gracias. La literatura latina. La cultura latina imitaba la literatura griega y su arte asociado. Un gran ejemplo es Afrodita, la diosa del amor y la lujuria, que en Roma era retratada como Venus. Los romanos admiraban el mundo helénico, por eso se declararon herederos de su legado en la historia de Eneas y la consideraban un modelo. Por eso la literatura latina ya desde sus inicios imitaba el canon griego. Una de sus figuras que hizo puente entre las dos civilizaciones fue Livio Andrónico. En el teatro destacaban las obras Terencio, Plauto, sobre el ámbito de la comedia. Estos autores introdujeron elementos costumbristas romanos a las representaciones para ayudar e identificar el público con la historia, mientras respetaban el arquetipo griego. En el campo de la poesía sobresalen dos autores, Lucrecio y Cátulo. El primero escribió un largo poema sobre la naturaleza, donde recoge y explica la tesis de Epicuro, que tuvo una gran influencia posterior. Catulo, por su parte, fue el modelo lírico por excelencia para los romanos, centrados en el amor y la llamada poesía nueva, acerca de la poesía a sus contemporáneos. Julio César, Cicerón y Tito son los prosistas más exitosos de la primera etapa, con sus crónicas basadas en historias contemporáneas y en la oratoria. La Odisea de Homero. La literatura latina se inicia con Livio Andrónico, que llegó a Roma siendo un esclavo de hablo griego. Tradujo en versos el poema épico de Homero, la Odisea, al latín, y escribió las primeras piezas dramáticas en esta lengua, así como traducciones de obras griegas. Y la literatura imperial. La época imperial coincide con el esplendor de la literatura latina. La épica necesitaba figuras de prestigio, héroes a quienes el público pudiera mirar, como la mayoría de las literaturas nacionales. Por eso Virgilio intentó igualar la fama de Homero entre los romanos con sus poemas.
Horacio a su vez cultivó los grandes géneros poéticos como los hipodos, la oda o la égloga, expandiendo los tópicos griegos de acuerdo con la sensibilidad romana. En la poesía amorosa destacaba la obra de Oviedo, con un verdadero catálogo de casos amorosos que se convierten en clásicos. Por el lado cómico, los autores más prestigiosos fueron Lucano y Juvenal, los cuales son sátiras que reflejan la realidad latina, sin olvidar el canon culto antiguo, siguiendo también la estela antigua, concretamente los de Esopo. Pedro escribió sus fábulas, en la prosa destacando las aportaciones de Seneca, Tácito y Suetonio, con una renovación interesante por las historias romanas. Características de la literatura latina. Dependencia de la literatura griega. Los principales géneros siguen los modelos griegos. Incluso la mitología se calca, como expliqué anteriormente con Afrodita y Venus. Se percibe mayor originalidad con los géneros secundarios. Gran extensión en el tiempo desde el Imperio Romano hasta la Edad Media. Y luego quisiera agregar algo sobre Homero, el cual ha puesto mi compañero, que es que la mayoría de las obras glosan las aventuras de grandes héroes, siguiendo el modelo de Homero. En cuanto al teatro, predomina la tragedia con grandes ciclos de sagas, temas comunes, aunque existe también una tradición cómica, nada despreciable, como por ejemplo las comedias de Plauto en Roma, aparecieron géneros como poco cultivados en Grecia, como la retórica o la literatura didáctica. Por convención se considera que la literatura antigua occidental comenzaba con las grandes obras de Homero, probablemente la versión escrita de numerosas leyendas que se habían transmitido oralmente durante generaciones. Este autor, padre de la literatura griega, se considera el primer escritor del canon occidental, imitado por los romanos por las admiraciones de la época clásica, con la literatura clásica. Nace el concepto de género literario y los primeros autores reconocidos contemporáneos son la literatura india, con textos épicos como Ramayana, la literatura clásica china, con las compilaciones poéticas de Lao Tzu o los llamados clásicos chinos. Quisiera agradecer por su atención y por haber estado aquí presentes. Muchísimas gracias. A ver, ¿tienen preguntas? ¿Preguntas para el para los expositores? Yo, profesor Rivas. Yo, A ver, Rivas. Empieza a ver, Rivas. ¿Dónde surgió la literatura clásica? En Grecia, pues. Reyes, profesor. Gracias. Ya. Algo destacable de la literatura clásica. Pues como lo acabo de explicar en una parte de la literatura griega, que es mi parte, yo resalté la originalidad de estas, ya que no necesito de otras culturas o de otros pueblos para poder sacar sus propios relatos. También que ahí nace la prosa y el uso de catarsis en el teatro. Y aportando al comentario de mi compañero, también podríamos decir la humanización de los dioses, debido a que Zeus era un infiel, el cual es un rasgo humano y diferencia bastante con nuestra religión, que es en la mayoría la de Dios, el cual se retrata como un ser perfecto. En cambio, en la cultura griega se representaba como seres que tenían errores, al igual que nosotros, es decir, se humanizaban. ¿Puedo yo, profesor? Pérez. Bien. Pérez. Sí, bueno, ¿tendrán alguna reflexión o conclusión con respecto a su tema referente a la carrera de ingeniería civil? ¿Alguna relación o algo que encuentren?
Pues creo que podría ser como en la carrera de ingeniería se necesitan, ¿cómo se llama? Creatividad. ¿Cómo? Creatividad también se necesita, como se ha retratado en varios géneros en los cuales se Ajá. expandía. Y de ahí nacen otras maneras de representación. Claro, sí, está bien, listo. Disculpa la demora. ¿Preguntas? Yo, profesor, A ver, eh, Tony. ¿cuál fue el género que más destacó en la literatura clásica? Dos, el dramático y el lírico, porque el épico es el antecedente porque como dije, no, en ese momento no había escrituras y los odas y rapsodas hacían sus cantos y relatos de pueblo en pueblo de este género épico. Así que si me toca responder cuáles son los dos los géneros más importantes sería el dramático y el lírico. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ah, ok, ok. Otra pregunta. ¿Preguntas? ¿Tienen otra pregunta? A ver. Son un total, un promedio de 12 alumnos. A ver, más preguntas. Solamente 4 han preguntado esta vez. ¿Y a qué se debe que solamente consideran a la literatura clásica lo que está escrito en griego antiguo o en latín? ¿Cuál sería el motivo o circunstancia que solamente solamente esa parte le llaman literatura clásica, ¿no?
Bueno, pues no estoy muy seguro si habrá otras culturas que se hayan también dedicado a la literatura, pero como se trata de jerarquía, creo más que nada, por la latina y la griega, en estar por encima de muchas otras. Por eso, con el tiempo se ha inmortalizado esa manera de decir que la literatura clásica se ha podido dividir en griega y en latina. Y esa es mi resolución y mi respuesta, profesor. También podríamos decir que fueron los dos imperios que lo más lo trabajaron. La griega la vio nacer y la romana la perfeccionó a su máximo esplendor. Hay, aparte de esas culturas que tomaron, que lo estudiaron, la literatura clásica, o que así como dice que la griega lo perfeccionó, hay otras que también lo han agarrado, lo han estudiado, han generado ahí la literatura clásica, o no. En la literatura clásica se ha podido partir de la latina, de la griega a la latina y después de esta al mundo. Por eso digo que de esta ha partido de una manera universal, de lo que fue en su cultura, se ha podido pasar a otras, pero de una forma diferente. Diferentes ideas, pero con diferentes maneras de pensamiento. Y creo que por eso nace de Grecia, en más que nada, y luego a la latina. También se vio reflejada en la corriente literaria del neoclasicismo, en la cual durante una época se reflejó las enseñanzas que dejaron autores como Homero y Virgilio. ¿No hay más preguntas? A ver, los demás. Profesor, ¿puedo preguntar? Sí, Joel, Eh, pregúntanos. ¿Habrá algún contexto histórico que haya provocado el fin de la literatura clásica? Bueno, si es que lo hay también, pues, ¿no? Bueno, la etapa sí cierra si decimos sobre la literatura clásica, pero como dijo mi compañero anteriormente, hubo una etapa de renovación que fue el neoclasicismo, y de ahí se pudo agarrar estas ideas clásicas para poderlos en su contexto, y pues ahí creo que diría que no murió del todo. O sea, que seguía vigente, pero con otras ideas. ¿A eso te refieres? Dependiendo del contexto donde estaba en esa etapa del neoclasicismo, pues, porque es muy diferente, es un diferente contexto estar en Grecia, en la griega, en la literatura griega clásica, que estar en un mundo un poco más moderno como el neoclasicismo. Claro, sí. Listo. A ver, más preguntas. Yo, profesor, ¿puedo? Sí, está bien, El, Anthony.
¿De dónde viene el término clásico? De- Creo tal vez, bueno, no puedo darte una respuesta concreta porque no estoy tan seguro, pero si me lo preguntas, creo que yo lo sacaría por clase, ¿sabes? Una manera de decir que esa literalidad que conllevaban, que tenían, que poseían, era, este, de una manera, de la manera de la élite, ¿sabes? Como la clase elitista, más o menos por ahí, ese término creo que es a donde quiero llevar. Pero no estoy tan seguro. Disculpa si mi respuesta no es convincente pues, para tu pregunta. Añadiendo un comentario al de mi compañero, precede el adjetivo latino clásicos, que en Roma designaba a la clase o estamento social de mayor fortuna económica. Aparece documentado por primera vez referido a escritos en un texto aulogelio. Ya en la antigüedad se utilizaba en el sentido figurado de modélico o de primera clase. Gracias, compañero. Gracias. Yo, profesor Está bien, sí, Reyes. claro. ¿Por qué Homero es tan conocido actualmente? ¿Por qué Homero destacó? ¿Por qué me lo destacó? Pues creo que tal vez por la manera en cómo sacaba sus leyendas, pues digo, él se inspiró de su propia vida para poder sacar eh, esto, estas obras como la Ilíada y la Odisea. Se inspiró en su propia vida, tal vez en cuanto a comparación de otros, no lo hacían, tal vez solo ellos se fijaban en cosas ajenas a su vida, que fue una, una excepción de Homero, pero también te diría que, como le expliqué en la expo, puede que este personaje nunca haya existido. Y sería un poco, ¿cómo decirlo?, interesante saber que alguien que no existió se haya vuelto alguien famoso. Porque como digo, en realidad la Ilíada y la Odisea puede que hayan sido obras anónimas, pues Homero solo era un rapsoda bueno, un rapsoda o una Edo más que haya podido contar esta historia. Así que podríamos decir que el autor es anónimo. Además, como ya muchos sabrán, Homero era ciego, y es sorprendente de que, a pesar de que durante su estadía en la Tierra, no haya existido la escritura y haya perdurado hasta la edad contemporánea. Gracias. A ver, otra pregunta.
A ver, otra pregunta. Ya he dicho, mínimo una intervención mínima por cada clase. A ver, ¿quién más va a intervenir? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí está bien, Pablo. Ya, quisiera saber cuál fue el contexto histórico en el que se creó la literatura clásica, o cómo fue que los romanos y los griegos crearon la literatura clásica, ¿no? ¿De qué modo lo usaron? El periodo en el que se dio la literatura clásica fue un periodo bélico, en el cual se daban varios enfrentamientos, también en la misma griega, donde se esperaban sus principales ciudades. Y en realidad no la crearon, más bien Grecia la creó y Roma la adaptó, se podría decir. Profesor, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, Stephen. ¿Por qué, bueno, según tu opinión personal, por qué crees que en la literatura clásica se buscaba tanto la belleza humana? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? No la escuché muy bien. Tu opinión personal, ¿por qué se buscaba en la literatura clásica la perfección humana? Por lo mismo que se ve en sus cuentos, historias. No, si tratamos de opinar, pues diría que al momento de plasmar sus personajes en personas perfectas, diría que eso como que atrae un poco al lector, digo, de una manera para poder decir que lo atrae porque son cosas que el lector no posee a comparación de este personaje y creo que esto podría más o menos decirlo como una, como, como, ah, como una manera de plasmarse y estar en el personaje. Más o menos creo que ese sería mi punto de vista. También, como expliqué anteriormente, sus deidades también eran imperfectas, así que idealizaban la imperfección a la vida, debido a que
Lo imperfecto es lo que hace bello a la vida, considero yo. Sí, gracias por responder. Profesor, disculpe, ¿yo podría hacer Sí, una pregunta? sí, Jordan. Ya, Rioja, profesor. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál sería el objetivo principal de la literatura clásica? ¿Qué nos transmitiría con sus ideas? Bueno, como todo arte, pienso que te quiere dejar algo. En este caso se retrataba mucho sobre el destino. En muchas obras el destino era irremediable, tú no podías cambiarlo. Esa era una de sus enseñanzas de la literatura griega, que luego fue transmitida a la romana. Profesor, ¿podría yo hacer una pregunta? Sí, está bien, Rosa. En las obras de la literatura clásica, ¿cuál fue el tema o cuál fue el tema más frecuente o más común que hubo en esos tiempos? A inicios diría que fue la épica, luego pasándose a lo lírico para poder transmitir esa expresión que no se podía apreciar tanto en el épico, para luego pasar al dramático en una combinación de cómico tragedia, de cómico y tragedia, para poder pasarlo a los teatros, de una manera de representación de obras. Y, y creo que más o menos va por ahí. Y también refiriéndose al contexto bélico que se vivía, se daba tragedia, debido a que durante una guerra todos sufren, nadie se salva de eso. Eso quise agregar. Ah, ya, casi. ¿Quién más continúa? Otra pregunta. Algo equivalente en la época incaica que haya habido algo equivalente a la música, a la literatura clásica, o sea, aquí en América, ¿no? Digamos, en los mayas, los incas, o alguna corriente equivalente a ello que haya existido, ¿habrá habido? Pues creo
que lo que más se me viene a la mente, o para asemejarlo al género lírico de lo clásico, serían, creo, los yarabís, que son cantos que se transmitían, en donde se transmitían sentimientos emotivos, pero de tristeza y de melancolía. O sea, es como un género musical, más o menos, transmitiendo emociones, como en el género lírico, en la literatura clásica. También se han transmitido algunas muestras de poesía religiosa, narraciones y leyendas quechuas. Han llegado a nosotros gracias a que fueron transcritas por crónicas como Cristóbal de Molina, el cruceño, autor de Fábulas y Ritos de los Incas en el año 1575. Otra pregunta. Yo podría, profesor, de nuevo hacer otra pregunta. Está bien, Jordan. Ya, bueno, la pregunta sería, ¿cuáles serían los autores, o autor en todo caso, con el cual la literatura clásica alcanzó su máximo apogeo? Pues yo pongo a Homero y a Sófocles. Ya, pero ¿y por qué? O ¿Y sea, por qué? ¿cuáles fueron las obras más relevantes, Ok, más ok. resaltantes? Bueno, Homero en parte por la Odisea y la Ilíada, que son las famosas, y yo había, ¿cómo se llama? Le había agregado una tercera, creo que era, ay, ya se me olvidó. Bueno, bueno, yendo al punto, Homero con sus clásicos, pues la Ilíada y la Odisea, y por parte de Sófocles, Edipo Rey, y, y yo pues agregándole, mm, podría agregarle Electra. Y con respecto a los romanos, considero a Virgilio debido a la Divina Comedia, la cual retrata el purgatorio, el infierno y el cielo, cuestión de que está más relacionado a nuestra religión. Entiendo. Gracias. Profesor, La... ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, está bien, Pablo. Eh, ¿En qué contexto social y político fue la decadencia de la literatura clásica? En su fin, pues, ¿cuándo termina?
Creo que es más por, ¿cómo se llama? Como los tiempos cambian, como dijo mi compañero, en tiempos de guerra, esto ha provocado ese pensamiento que han tenido y esa representación de manera en cómo podían decirlo en sus relatos. Pero a medida que cambia, diciendo de que la guerra no es para siempre, y terminando esto, eh, habrá un cambio social, pues un cambio de pensamiento. Y creo que es por eso que termina en, en cambiar las características que se conocían de esta literatura para poder cambiar a otras. Es por eso que de ahí creo que ahí finalizaría la literatura clásica. También en la decadencia de las civilizaciones, debido a conflictos sociales que se vivieron por esas épocas. Ya que claramente si el imperio no existe, pues la literatura que han trabajado también deja de existir, a menos que se vuelva a retratar como el neoclasicismo, autores que se basan en las enseñanzas de aquella literatura. Yo, profesor, Está bien, Jesús. ¿alguna característica de de la literatura clásica que haya influenciado quizá en alguna obra que tú hayas leído? Creo que la vida es sueño, la vida es sueño, por, ¿cómo se llama? Por el cambio de realidad que tiene el personaje de ser esclavo a ser príncipe, ese cambio, ¿cómo se llama? Ese cambio que ha tenido lo confunde, pues, y en esto va a experimentar un pensamiento, bueno, más que nada un sentimiento de confusión y lo va a expresar de manera filosófica en cada línea que exclama, pues. Y creo que ahí participa más una parte del género lírico, también como el género dramático. Ok, gracias. Profesor, una pregunta fuera del tema. A ver, ¿Hasta cuándo va a durar las clases, no? Porque según el sílabus va a terminar en octubre, pero según las ya. exposiciones va a durar hasta diciembre. Hasta la última semana que consideren. No creo que sea hasta diciembre, un poco más antes debe ser. Mediados de diciembre o fines de noviembre. Noviembre puede ser o diciembre. De acuerdo a lo que indiquen dirección de escuela. Ahorita, ¿en qué semana supuestamente están? Semana 9, 10. 12. ¿Ya? En el curso de lenguaje estamos en la 12. Y en los demás cursos, porque los exámenes parciales creo que recién han dado, ¿no? La mayoría de los cursos. Sí. Cálculo, ¿no? Cálculo hemos dado parcial. Los demás creo que no. Bien. En filosofía también dimos parcial.
Profesor, ¿usted está enterado que ya en diciembre inician las clases presenciales? ¿Me han comentado algo? No, pero supuestamente las presenciales están diciendo en todo sitio que supuestamente ya debe empezar, pero mayormente se están yendo a la virtual todavía, por lo menos este semestre, ¿no? Sí, Eh, pero se está viendo, ya dicen para que para inicios de diciembre ya van a haber presenciales. No sé si para nosotros también será lo mismo. el No, próximo semestre supuestamente ya deben ser las presenciales, ya, porque la mayoría está ya adecuándose, ¿no? Profesor, una pregunta. Como el examen, o sea, el examen final, había escuchado de que iba a ser presencial, creo, en cálculo o en algunos cursos, como es en diciembre, creo. Ya, Digo, ¿esa posibilidad existe de que el examen final de algunos cursos sea presencial? no te sabría asegurar, no sabría decirte al respecto. No te sabría decir. Ya, gracias. Gracias. Una consulta con respecto a la obra Ollantay, más o menos cómo se está ubicando con respecto a la literatura clásica. ¿Qué podemos decir sobre esa obra y cómo lo relacionaríamos con la literatura clásica? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? La obra Ollantay, ese que se ha generado aquí en el Perú de autor anónimo, ¿cómo ¿Ya? se podría relacionar con la literatura clásica? ¿Habrá una relación? Yo, ¿Qué podemos decir al respecto, no? eh, la presencia de género dramático, tal vez, por, ¿cómo se llama? Por querer separar el amor de Ollantay de la hija del Inca. Y creo que después, al momento de querer, querer expulsarlo y alejarlo de su hija, comienza como una tragedia para luego terminar en un final feliz. O bueno, eso es lo que yo puedo ver o relacionar. También el amor trágico, que se debido a que en esta representación se narra el amor entre el Inca Ollantay con Cusi Cuyur. Según cuenta la leyenda, el género Ollantay, un guerrero de origen plebeyo, fue reconocido por su gran desempeño como general del ejército incaico, lo que le valió obtener un importante homenaje. Y, y por ende se creía capaz de estar con la hija del Inca, pero el Inca no lo permitió debido a que durante el Imperio Incaico se daba el incesto, así que se podría decir que es un amor trágico, como el que se narraba en algunas poesías de los griegos. ¿Tienen alguna otra consulta? Los que no han preguntado todavía. A ver, Peralta Navarro no ha preguntado hoy día. ¿Está, no está? Iscoya, ¿se encuentra o no se encuentra? Ramos Rosas.
Porras Jo. Bueno, sus compañeros que nos están presentando son Polo Valverde, Quispe Puma y Quisperima Alcedo. Listo, ya que no hay preguntas, quedamos ahí entonces. ¿Qué dicen? No sé, o alguien tiene otra pregunta que hacer. ¿Qué es lo más rescatable de la literatura clásica, para finalizar? ¿Qué es lo que se rescata con respecto a todo? ¿Para qué importancia tiene para en la actualidad? Pues en características podríamos sacar de esto pues la originalidad, una manera positiva y sana de poder tener nuevas ideas y eso lleva a innovaciones. También el contraste que se da con nuestra religión, el cual, el cual es bastante diferente debido a que nuestro Dios perfecto y los dioses de la cultura griega eran bastante diferentes. También de la diferencia de las culturas, debido a que cosas que se hacían en ese tiempo sería visto como algo arcaico en nuestra época, debido a que, por ejemplo, ellos se lavan la boca con su propio orine, la cual hoy en día se considera algo muy poco higiénico y hasta peligroso para la salud. Listo, quedamos ahí entonces, ya que no hay más preguntas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Listo? Sí, profesor. Listo. Nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Se prepara para la próxima clase el grupo 4. A ver, el grupo 4, Rochas Rojas y Rojas Marzano. Listo, nos vemos, cuídense, hasta luego. Cuídense, profesor. Nos vemos. Adiós, profesor. Hasta luego.